Doctor, yo le quería preguntar, así cambiando de tema, algo que me interesa mucho, que cuando he estado leyendo me ha parecido muy interesante el concepto, la relación que tiene el cannabis y el alcohol con el sueño. He oído que el cannabis y el alcohol como que bloquea el REM sleep. Si solo fuera el sueño REM, sí, y el cannabis está muy de moda, incluso hay muchos que abogan que favorece el sueño y no es verdad, es al revés. El alcohol, hay gente que lo usa incluso para dormir. Error, el alcohol en principio puede favorecer que te duermas antes, pero produce una muy mala calidad de sueño, un sueño muy superficial, muy profundo y muy inestable. Y el resto de la noche es de mala calidad. Incluso produce despertares definitivos tempranos, que uno se despierta, que parece que ha dormido 12 horas y dice, joder, pero si son las 5 de la mañana o las 4 de la mañana. El alcohol como hipnótico es una muy mala idea. O sea, no es nada adecuado para dormir. Aparte que aumenta la predisposición a las apneas, al ronquido. Como produce un sueño más inestable, puede provocar despertares incompletos, puede favorecer lo que hemos estado hablando, las parasomnias, en los fenómenos de trastorno de comportamientos durante el sueño. Todas esas cosas las favorece. El alcohol, contrariamente a lo que cree mucha gente, produce un sueño muy superficial, fragmentado y de mala calidad. No es buena idea. El cannabis. Si hablamos del cannabis fumado o tomado, no de los análogos sintéticos que están investigándose con fines medicinales, que son otra cosa. El cannabis tiene como 30 componentes, cada uno de su padre y de su madre, ¿no? Y sí que es verdad que cuando empiezas a consumirlo, si llevas poco tiempo, te puede ayudar a dormir al principio, pero eso es inicial. Cuando se lleva tiempo consumiendo cannabis, el efecto es el contrario. Puede alargar el tiempo que tardas en dormirte y la calidad de sueño la destroza. Sin hablar de su componente adictivo, que lo tiene, porque hay mucha gente, el famoso porro de buenas noches. Yo es que si no me lo fumo, duermo muy bien, me ayuda a dormir, y si no me lo tomo es que duermo peor, porque estás enganchado. Y si no lo tomas, te entra la ansiedad y es un poco mono. Tanto el hashish como la marihuana tienen dos componentes fundamentales que son los más estudiados, y uno parece que favorece la vigilia, otro que puede favorecer el sueño de entrada y luego con el tiempo pues lo complica. Tampoco es buena idea, y hay mucha gente que piensa que favorece el sueño. No es verdad. El famoso aceite de cannabis que venden en todas las parafarmacias y herboristerías es un componente, uno, y no sirve para nada de cara al sueño, que se sepa, de momento. Igual dentro de 10 años dicen que sirve, pero de momento no sirve para nada, y es muy consumido. Es curioso porque yo casi todo el mundo que conozco que fuma o ha fumado cannabis, siempre la mayoría la razón que te dan es justo esa. No, yo solo fumo, como has dicho, el porro de buenas noches. ¿Y por qué? Porque me ayuda a dormir. Y eso, yo te diría que mi experiencia, el 90% de la gente es lo que calma la ansiedad, si están ansiosos en un momento dado. Claro, porque supone que un poco que te relaja. Entonces, sí, pero no es buena idea, vale. No es buena idea. Es más, se supone que el cannabis es activador. Las sustancias psicotrópicas las hay activadoras y depresoras. Qué sé yo, la heroína, la morfina, pues son depresoras. La cocaína es activadora. El cannabis es activador. Yo pensaba que era al revés. Yo pensaba que era... No. En general es activador. Y sí, pues si el que se fuma
el porro de buenas noches está muy acostumbrado a hacerlo, es que si no se lo fuma, es el mono que tiene. Claro. Vale, no es que tenga problemas de sueño, ¿no? Es mono, adicción. O que igual, por lo que sea, es un momento dado que está intranquilo, está ansioso, por lo que sea, porque tal, y le ayuda en ese momento a desconectar y tal. Claro, porque si al principio hemos hablado de que para dormir bien se necesita físicamente estar relajado y emocionalmente también relajado, supongo que al fumar, si logra calmar un poco el estado de ansiedad, ahí sería una razón para creer que eso funciona. Claro, hombre, si se fuma un porro por la noche esporádicamente, no sé, 4 o 5 veces al mes o de vez en cuando, bueno, podría ser, ¿no? No voy a hablar del riesgo del cannabis, de alucinaciones y brotes psicóticos, que es posible, es mucho más frecuente, ¿no? Pero si lo fuma habitualmente, en cuanto lleve un par de meses o 3 fumándolo, ya está entrando en zona de riesgo. Vale. Zona de riesgo y de que le empeore la calidad del sueño. Claro. Doctor, ¿y por qué pasa eso de que la gente que dice que cuando fuma, personas que fuman habitualmente, todos los días, y luego dejan de fumar, de repente tienen sueños muy locos y empiezan a soñar con mucha intensidad, mucha locura, muy vívidos, muy reales? ¿Por qué ocurre eso? Sí, puede ser. En todos los síndromes de abstinencia pasa, de cualquier sustancia. E incluso pasa con ciertos medicamentos que los provocan y la retirada de los medicamentos los produce. Los mecanismos son poco conocidos, con algún tipo de sustancias o medicamentos se conocen un poco más, es cosa de activación de receptores cerebrales que participan en los mecanismos del sueño y de los fenómenos del sueño, ¿no? Y lo mismo que al activar pueden producir una cosa, digamos, la privación de esa activación, o sea, el no activarse después de haber estado activándose durante mucho tiempo, pues provoca eso. Y los sueños locos y las pesadillas, a veces muy angustiosas y desagradables, es un fenómeno muy frecuente de cualquier deshabituación de lo que sea, incluido el cannabis. Yo lo que había escuchado también era que como que el THC o el alcohol es un bloqueador del REM sleep, que el REM sleep es la parte del sueño que te hace soñar y donde tienes los sueños. Entonces como que la mente funciona muy inteligente y como un cronógrafo que registra todo el REM sleep que no has tenido durante ese momento de fumar día tras día o de beber día tras día, y como que lo guarda y lo guarda y lo guarda, y en el momento que dejas de fumar, las 2-3 primeras semanas que estás sin fumar o sin beber, es como que la mente y el REM sleep te vuelve y recuperas todo ese REM sleep perdido. Sí, es un poco así. Más claro por lo que se conoce en el caso del alcohol, que es un inhibidor del sueño REM. El cannabis, bueno, está todavía un poco más difuso, confuso. Se está estudiando, es posible que el mecanismo sea parecido y con otras sustancias también. Que si se está bebiendo alcohol o fumando, se tiene menos sueño REM, menos cantidad de sueño REM. Y cuando dejan de fumar o de beber alcohol, se produce un rebote de sueño REM durante un tiempo, unos días. Es un fenómeno parecido al que pasa cuando uno duerme poco una noche por lo que sea, al día siguiente tiene un rebote de sueño profundo y de sueño REM importantes y aparecen antes, y se puede soñar más y más vívido, porque si se tiene más sueño REM, pues más posibilidades de tener sueños muy vivos y muy intensos. Y en el caso de las deshabituaciones al alcohol y cannabis y otras sustancias, realmente a veces son tipo pesadilla. O sea, vale. ¿Y cuál es el problema con la gente que tiene alcoholismo? Pues yo una cosa que he leído es que los alcohólicos, como el alcohol te bloquea este sueño REM, luego al final cuando están despiertos, como que la mente ha acumulado tanta necesidad de tener este sueño REM, que al final como que la escupe, y estando despiertos pueden incluso llegar a
soñar o tener como episodios como si estuvieran soñando y como que se produce como una colisión entre los dos estados de conciencia, un poco entre vigilia y sueño, y ahí es cuando se produce el delirio, creo que se conoce como delirios temblorosos o algo parecido. El delirium tremens. Ajá. Tiene poco que ver. Son dos cosas diferentes. Hombre, sí que es verdad que un alcohólico puede tener momentos de semiadormecimiento, de consciencia entremezclada entre las dos cosas y tener una entrada en sueño directamente en sueño REM, que no es lo habitual. El sueño REM suele tardar unos 90 minutos en entrar. Vale. Podría pasar eso, pero realmente los fenómenos alucinatorios y del delirium tremens no tienen mucho que ver con los sueños y las pesadillas, es otra cosa. Es problema de deterioro a nivel neurocognitivo cerebral, vale, por déficit de ciertas vitaminas que influyen mucho en el cerebro y producen fenómenos, diríamos, casi psicóticos, delirantes. No es lo mismo. Vale. Okay. Yo sí que había escuchado, por ejemplo, la historia de Courtney Walter, que es una corredora de ultramarathon, o sea, de maratones súper largos. Creo que la Moab es de 240 millas, que son 386 kilómetros. Una barbaridad, es un ultramarathon. Y creo que ella, además, lo ganó y le sacó 10 días o 10 horas, no me acuerdo muy bien, al segundo. O sea, fue algo increíble. Y sí que ella contó en una entrevista que a su compañera de maratón le preguntó: oye, necesitamos dormir, pero no puedo dormir mucho, necesito seguir corriendo, despiértame al minuto. O sea, voy a dormir un minuto y voy a seguir. Entonces, la compañera le despertó al minuto y ella se despertó y le dijo: ¿pero cuánto me has dejado dormir? Y dice: nada, un minuto. Y dice: hostia, es que he tenido un minuto increíble. He tenido alucinaciones, que me perseguían conejos, que estaba volando, y claro, porque llevaba tantísimo tiempo corriendo sin dormir y luego de repente tiene solo un minuto, que todo eso le vuelve y recupera todo lo perdido, ¿no? Sí, son estadios de conciencia difusos. Si estaba muy privada de sueño, no sé cuánto tiempo llevaría sin dormir, se pueden tener fenómenos incluso alucinatorios y un poco delirantes, y si está muy privada, me voy a dormir, entraría directamente en sueño profundo, en sueño REM, o a saber en lo que entró, y probablemente puedo tener fenómenos de sueños oníricos particulares, un rebote de todo eso, claro, que no había tenido y tuvo. Y en un minuto, hombre, le tendría que haber hecho a la compañera que le diera 10 minutitos, 15 minutitos. Hubiera sido mucho más refrescante. Joder, si sacaba 10 horas a la segunda, pues, no 10 minutos. Refrescante, sí. Igual luego había incluso acelerado todavía más, ¿no? Pero sí, las sensaciones, y probablemente se despertó con una sensación difusa de que había estado durmiendo pues 2 horas. Pasa.